Fuentes. Bienvenidos al primer episodio de Crack Podcast. Hoy tengo el enorme gusto de conversar con alguien muy especial para mí. Mi tío Juan Fuentes, quien además es CFO y director administrativo de CRAT. Más allá de su experiencia profesional, es alguien que me ha guiado, aconsejado, acompañado y ha sido una gran parte de las decisiones y el camino que ha llevado a formar lo que hoy es CRAT. Este episodio queremos hablar más allá de solo la empresa. Queremos hablar de historia, liderazgo, familia y todos esos detalles que han llevado a formar CRAT y detrás de cada decisión importante, todos estos factores forman parte de, entonces no lo quiero hacer solo de la empresa, sino también de quién es él como persona, su camino a lo que ha estado acá. Entonces, bienvenido, tío. Un gustazo tenerlo por acá. ¿Cómo está hoy? Bien, gracias. Aquí emocionado por participar en el podcast. Realmente son, son cosas nuevas para uno que lo entusiasman. Cuénteme un poco sobre sus inicios. ¿Cómo empezó su camino profesional? Sí, digamos, se puede decir que a mí me gusta mucho eh, que desde el colegio fui el primer bachillerato en computación de Guatemala. Wow. Cuando en aquella época nosotros usábamos una computadora, era de 2K de memoria. Wow. Lo único que podía uno era mover un pulsor de un punto al otro de la pantalla. Eso era básicamente para lo que uno programaba. Ajá. Después conocí todavía una computadora que era a base de tarjetones. Entonces uno tenía que perforar su programación y pasarla dentro de la computadora. Después me tocó ver mini computadoras que en algún momento las tenían en la Universidad del Valle, que eran computadoras con un aire acondicionado especial, con todo lo que tenía que llevar una computadora. Trabajábamos con Fortran y con Pascal. Ujú. Eran lenguajes de cómputo así de aquella época, que estamos hablando del 84, 85. Ok, eso ya en la universidad, ¿verdad? En la Sí, del Valle ya es... en la Universidad del Ok. Valle. Eh, Ahí me gustó mucho la parte de procesos y procedimientos. Esa parte es la que me ha entusiasmado mucho desde esa época. Después tuve la oportunidad de estudiar administración de empresas en la Marroquín, en la cual siempre yo andaba viendo la parte de sistemas, ya que era mi fuerte. A nosotros nos dejaron hacer una tarea en Excel en qué época no era Excel, era Lotus, de un día para otro. Entonces uno tenía que ver cómo aprenderlo por su lado, ¿va? Entonces, Sí, me eh, imagino que en ese momento no había el tipo de instruccionales o información que uno solo entra a un teléfono y tiene todo para aprender, ¿verdad? En ese momento, ¿cómo hacía para aprender? eran unos manuales casi que Biblias los que Ajá, le daban a uno con todos esos sistemas, pues, pero realmente es la parte intuitiva sí. la que realmente te da la capacidad de desarrollarte. Porque yo tenía compañeros que esa parte intuitiva no la tenían, y entonces, pobrecitos, les costaba el doble o el triple. Ni porque leyeran los manuales 10 veces 10 lograban. veces no lo lograban. Entonces, yo creo que ya la gente que intuitivamente logramos comprender cómo hacer las cosas, ya llegamos y se las explicábamos más a fondo. Pero realmente tienes que tener eso interno para que intuitivamente logres conocer cosas que nunca te enfrentaste anteriormente, ¿va? Sí, y cabal hay diferentes personas que logran agarrar eso rápido en diferentes cosas, ¿verdad? Porque hay veces que gente que se le facilita mucho la música. Yo ni porque trate de aprender música por 5 años voy a ser músico, así no me Cabal, sale.
pero cuando se trata de entender procesos o cómo hacer ciertas cosas, se me facilita bastante Ujú. más, ¿verdad? Y ha sido toda la vida, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, regresando a, en la universidad empezó con esa programación de lo que ahora es Excel, ¿verdad? Que es bien Ujú. similar. Y después, Después tuve la oportunidad de trabajar en el área financiera de Guatemala. Comencé a trabajar en el área bancaria. En la época que yo cerré mi carrera en la Marroquín, se dio un boom en la parte bancaria en Guatemala. Se pasó como de unos 18 bancos a 32 bancos. que eso es finales de los 80s, principios de los 90s, por ahí. Principios sí, por ahí. Ajá. Eh, entonces hubo un boom. Entonces yo tuve la oportunidad de trabajar en dos bancos, los cuales me dieron el conocimiento financiero el cual me ha servido hasta el día de hoy. Eh, Trabajé en esa área bancaria. Después tuve la oportunidad de trabajar para una distribuidora. Esa distribuidora se tuvo que reestructurar muchas cosas. Entonces ahí comencé yo a ver todo lo que eran los procesos y procedimientos otra vez. Y estuve en contacto con una empresa de consultoría. Ujú. Esta empresa de consultoría en esos momentos lo que más se hacía era reingeniería. Reingeniería como Reingeniería industrial, más o menos, ver todos los procesos, con cómo se funciona procesos, ajá. todo. Ajá. Entonces, en ese momento, la reingeniería era el término que se usaba, pero realmente lo que hacíamos era un desarrollo organizacional. Ok. Una de las herramientas que se usaba era la reingeniería, pero no era la única. Sí. En esos momentos yo creo que el éxito de nosotros fue que identificábamos que habían varias herramientas que se usaba a la hora de hacer un desarrollo organizacional, porque se optimizaban procesos. Digamos, tuve la oportunidad de estar trabajando para el Ministerio de Finanzas, las cuales en aquella época habían solo 5 inspectores del IVA, que para toda una ciudad, para todo un país, Para el era país muy entero, poco, sí. era muy poco. Y en algún momento el área contable, contabilidad del Estado, tenía más de 200 empleados. Entonces, cuando se optimizaron los procesos, realmente el Ministerio de Finanzas no bajó las plazas, sino que solo las reubicó, porque realmente lo que había en exceso en el área de contabilidad del Estado se trasladó al área de inspectores de IVA. Ajá. Después se hizo la descentralización del Ministerio de Finanzas a través de un proyecto que se llama UDAF, que era unidades administrativas en cada ministerio. Entonces, toda esta gente preparada que estaba en el área del Ministerio de Finanzas se trasladó a cada ministerio para que cada ministerio pudiera tener sus propias decisiones financieras. Sí, sí. Porque antes que trabajábamos nosotros en el proyecto, si alguien quería ejecutar dinero en Petén, realmente la persona tenía que venir, digamos, el expediente tenía que venir del Petén, Ministerio de Salud de Petén, se trasladaba a Guatemala. Guatemala, a través de contabilidad del Estado, hacía todo un proceso y le salía el pago, que era una tarjetón de aprobación del pago, aquí en el Ministerio de Finanzas. Entonces, pregunta, cuando era así, si ponemos ese como ejemplo, ¿verdad? De Petén necesitaban algo. Ellos solo mandaban como requerimientos porque no tenían a nadie de finanzas, no tenían No, cálculos de budgets, no tenían cotizaciones, no tenían nada, nada, no, nada. Solo mandaban, queremos esto, sí, el, el área contable tenía que hacer todo, pero totalmente independiente. Entonces me imagino que se perdía la esencia de lo que necesitaban, totalmente. no se aprobaban los budgets que eran y todo, ¿no? Totalmente, porque en algún momento aquí en Guatemala se tenía que decidir, por decirte, si tenían que pagar las llantas de la ambulancia o se tenía que pagar digamos, un sueldo de algún otro lado. Entonces, la subjetividad que había al ejecutar el dinero era mucha, Sí, porque porque ni saben a qué va el dinero, pues no, solo es no un saben. pedazo de papel que están leyendo. Tal vez sí, tal vez no. Ajá. No entienden como el contexto entero, pues. Entonces, a través del proyecto de la SUDAF, en algún momento se le dio el poder a cada ministerio
para que ellos ejecutaran según sus prioridades administrativas, pues. Sí, Entonces, ya cada ministerio tenía la posibilidad de decir, ok, el Ministerio de Finanzas le asigna al Ministerio de Salud 20 millones de quetzales para su ejecución. Él decide si va a pagar llantas o va a pagar, pero ellos directamente ya tenían la posibilidad de decidir qué pagar y no un ejecutivo del Ministerio de Finanzas tomando decisiones por ellos. sí, y más a lo micro, ¿verdad? Este dinero va a tal cosa, ¿verdad? En vez de aquí está el budget, ustedes lo estructuran y todo, ¿verdad? Y el proyecto, yo ya no tuve oportunidades de seguir con él, pero la idea era llegar hasta que la unidad ejecutora, que así se le llama, la unidad ejecutora, tomara la decisión que pagaba. Entonces, si había un centro de salud en Petén y se le asignaban 2,000 quetzales, pues él decidiera si pagaba la luz o pagaba, digamos, medicinas o pagaba que le limpiaran el área o ya tomara la decisión directamente el ente ejecutor. Entonces, esa parte fue muy interesante de poder trabajar. Me imagino y me entra la curiosidad. No sé si recuerdo o no, porque también ya fue hace bastante. Las cantidades de dinero que eran en esos tiempos, relativas como ahorita, sí, viéndolo para atrás, sí se ven muy pequeñas, ¿o no? Como cuánto dinero estaban pidiendo para proyectos y así. ¿No se acuerda? Eh, no básicamente, porque mi parte era la parte procedimental, llamémoslo Ah, así. ok, sí, sí. Entonces, realmente la parte de monetaria directamente, yo cuando trabajé estábamos en ese proceso del traslado. Entonces, el dinero que se le asignaba a cada ministerio estaba más que todo enfocado a la parte administrativa, pero no como un ente total. Yo cuando salí del proyecto, ya cada unidad financiera de cada ministerio creció muchísimo y ya entraron a esas posiciones, porque yo fui como quien dice un innovador, es decir, Sí, éramos el desde el ministerio, colegio, entrando al ministerio y todo, uh-huh, ¿verdad? Sí. el Ministerio de Salud estaba financiado por el BID y por financiamientos externos en la unidad financiera y nosotros, el Ministerio de Educación, éramos con fondos propios que estábamos desarrollándonos. Entonces, realmente y éramos las dos punteras, es decir, las dos unidades que estábamos, ¿cómo se llama?, saliendo adelante. A mí esta oportunidad me la dio una ministra y me dijo, usted reestructure el área financiera. Buenísimo. Entonces, yo comencé Así, a ¿qué hacer, significa eso? ¿qué Ah, significa? tanto, tan abierto que puede ser, Sí, ¿verdad? sí. Entonces, yo comencé a abocarme al Ministerio de Finanzas y ahí fue donde me enteré de que existía este proyecto de la SUDAF y entonces yo fui de los primeros ejecutivos del gobierno central que comenzamos a trabajar con eso. Entonces lo viví desde el punto de vista de la ejecución del proyecto, tanto como después cuando salí del gobierno me quedé trabajando para la empresa de consultora que apoyaba este proceso. Entonces yo estuve Haciendo algo trabajando similar, solo que del sector privado, ya no ya, gubernamental. ajá, ¿Ok? y digamos entramos a trabajar a otras entidades como el organismo judicial, entramos a trabajar ¿cómo se llama?, al ministerio, en aquella época se llamaba el Comité de Medio Ambiente, que Ujú. después se convirtió en el Ministerio de Ambiente, y trabajé todo lo que era la parte procedimental de los estudios de impacto ambiental, como las quejas ambientales. Y fue muy interesante porque la persona que estaba de director en ese momento del comité era alguien muy inteligente, muy capaz. Entonces entendió la parte procedimental y entonces yo trabajaba directamente con él y hicimos todo el mapeo de los procesos y él pidió que se le imprimiera del tamaño de una pared y cuando uno entraba a CONAMA, que se llamaba en aquella época el Ministerio de Ambiente, estaba la parte procedimental, cualquiera entraba, podía ver
cuáles eran los pasos que tenía que seguir, un Wow. estudio de impacto ambiental, y si tuviera algún problema, dónde iba a variar. Pues. Entonces, fuera transparente, que la gente dijera, ok, ¿dónde está mi estudio de impacto ambiental? ¿Está en el paso 1, en el paso 5, en el paso 10? Y fuera más transparente. Y si lo piensas de esa manera, hasta en ese sentido, otra vez, otro sector que fue innovador, pues, porque si mira ahorita la importancia que ha habido en los últimos 10 15 años en todo lo que es impacto ambiental y todo, ha habido esa como revolución global de tratar de cuidar mucho más del medio ambiente y todo, y quiera que no, esos son como los inicios de generar un impacto tan grande en el mundo, o es, se podría decir en Guatemala, pero el mundo entero lo está haciendo, ¿verdad? Entonces, súper interesante Sí, que ya de lo que llevamos de poco de conversación, ya es el tercer sector que fue innovador en ese sentido, ¿verdad? Entonces, súper interesante. sí, realmente me ha tocado hacer muchos retos en mi vida. También fue muy bonito una oportunidad que tuvimos para en El Salvador crear la ventanilla única de la construcción. Eh, ¿A qué se y refiere había con eso? que solo en un lugar eh, se, se le daba la aprobación de la licencia de construcción. Ah, ok, sí. Antes tenía que ir a 18 lugares. Entonces la persona tenía que ir a un punto, después a otro punto, después a otro punto. Entonces fue muy interesante Cómo y lograr consolidar todos los consolidar todo aprobamientos y todas las licencias en un solo en un punto. solo punto. Wow. Y cuando se hizo el análisis legal, lo interesante era que en ese momento el viceministerio de la vivienda emitía esas licencias. Pero legalmente hablando, en la ley del Ministerio de Salud estaba esa responsabilidad. Eso quiere decir que el Ministerio de la Vivienda estaba emitiendo todas sus licencias de una forma ilegal. Ilegal totalmente, porque ¿Y usted cree el, que es como, en el sentido era sabiendo que era ilegal o simplemente como no estaba el no, proceso de estándar y todo, paró siendo ilegal, pero no fue con malas no fue intenciones? con malas intenciones. Ajá, correcto. El viceministro, cuando le dijimos todas las licencias que ha emitido el ministro de la vivienda son ilegales, casi se le paró el pelo. Sí, me Y imagino. todos los asesores que estaban alrededor de él, No, 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 no. no, no, imposible, imposible. Pero entonces le dijimos, sí, aquí está, miren, en la ley de formación del Ministerio de Salud está delegada esa responsabilidad. Al final era fácil porque a través de un acuerdo interno del gobierno, el Ministerio de Salud le delegó al Ministerio de la Vivienda la emisión de esas licencias. Sí, y me imagino No que era todo lo algo, que ya había sido aprobado cae bajo la misma ley, entonces ya ajá, todo se arregló. todo se arregló. No, no es big deal, Ajá. pero técnicamente hablando, todas las licencias en ese momento eran ilegales. Sí, y pregunta, cuando fue ese proyecto, ¿ya estaba en el sector privado de una empresa guatemalteca haciendo eso en El Salvador, como Ajá, contratada por el gobierno del gobierno salvadoreño salvadoreño. para... Ok, Sí, buenísimo. que la empresa que yo trabajé, ellos hicieron la reestructuración del Ministerio de Finanzas del gobierno del Salvador, Ujú. cuando el gobierno de El Salvador se dolarizó. Ah, Entonces, sí. para poderse dolarizar, ellos tenían que reestructurar todo totalmente y llegar a una deuda cero. Entonces, Mm, esta empresa fue los que lo ayudaron a desarrollar esa parte que se tuvo que preparar para la migración del colón al dólar. el Colón, Entonces, ¿verdad? Sí, sí. cabal. Y eso fue principios de los 2000, ¿no? No, eso fue Todavía en los finales del 90. siglo pasado. Suena Ajá, feo, pero ajá. suena feo, pero fue a finales del siglo pasado. Finales del último De los milenio, dices. 80. Cabal. Entonces, fue, como te digo, muy interesante haber trabajado para esta empresa, ¿Y porque cuánto siempre tiempo eran estuvo en esa retos. empresa? Fue alrededor de unos 5 o 6 años, Ujú. porque trabajamos mucho para modernización del Estado y después cambiaron a los ejecutivos de modernización del Estado, entonces trabajamos para las ONGs en Guatemala, las más grandes. Entonces trabajamos con microcrédito, trabajamos con plan internacional, viendo cómo se podía
eficientar los procesos de plan internacional. Y entonces estuvo muy, muy interesante esa etapa, que también para mí fueron muchos retos porque en ninguno de esos casos yo tenía una experiencia previa como para decir, aquí viene, aquí yo ya lo Correcto, sé, sí. Esta ya pero me la sé, ¿va? esta ya me la sé, pero porque todo el tiempo son diferentes. Sí, pero qué bonito eso, pues, también. Uno cuando cae en la rutina de hacer lo mismo todos los días, de lunes a viernes, al principio tal vez qué rico tener esa estabilidad, esa tranquilidad y saber qué está haciendo uno, pero ya después de digamos, 2 meses, 6 meses, un año, 3 años, estar haciendo el mismo proceso repetitivamente, eh, yo siento que a uno le afecta como humano también, ¿verdad? Yo creo que se relaciona un poco también cuando estaba yo haciendo los simuladores. Eh, Eso de estar rotando roles, de estar viendo diferentes proyectos, diferente todo, eran tecnologías tan diferentes siempre. Entonces pasábamos de ver un avión a un barco, a equipo de comunicación, a diferentes tipos de equipos, diferentes sistemas y todo. Entonces, cabal, entiendo que aunque mi trabajo era el mismo, los proyectos variaban tanto y uno no sabe nada de y se siente tan bonito poder aprender y experimentar y ver, romperse la cabeza contra un problema y poderlo aprender y la satisfacción que eso trae después de haberlo completado, ¿verdad? Porque es lo que hago, si es todo el tiempo el mismo, que solo es llevar un tipo de información de punto A a punto B, después de la 2000 veces que uno lo hizo, ya no le da esa gratificación de adentro, ¿verdad? Uno ya no se siente tan como que está aportando tanto uno, ¿verdad? Sino Sí, simplemente está cumpliendo las horas laborales. Entonces, qué bonito que logró ahí, ¿verdad? un ex jefe me decía algo que es algo bonito, que cuando uno termina un proyecto y pasa enfrente, debe pasar como el factor Holzmectolito, Ajá. porque es satisfacción, ¿no? Y Sí. yo tuve dos oportunidades, varias, pero una de las que más me fueron retos para mí fue en Quetzaltenango. Hice una planificación estratégica, pero ya fui yo directamente como empresa, ya era mi empresa la que estaba ahí. Y realmente a veces la gente cuesta que homogenizar los conceptos Ujú. y al principio se sienten muy perdidos y como casi siempre la planificación estratégica se hace con los líderes de las organizaciones, estos líderes quieren mantener su poder hasta dentro de la planificación estratégica. Sí. Y entonces ahí es donde se vuelve un reto tratar de que todos participen y que todo sea plasmado por todos y que sea un trabajo en equipo. Y esa vez la persona con la que yo estaba trabajando me cuestionaba y le decía, no hombre, tranquilo, de primero tiene que haber una catarsis de toda la gente, de todos los problemas que tiene la organización. Y ya después de esta catarsis podemos seguir con las siguientes etapas de la planificación estratégica. Correcto, y yo creo que llega también a un punto que es como la cultura en sí de la empresa, de que solo porque el liderazgo diga esta es la cultura, que sean solo palabras, no significa que es lo que la gente lo viva el día a día, ¿verdad? Entonces, queda que uno tiene que entender el concepto de qué está pasando realmente de todos y no solo un líder que a uno le está diciendo lo que él cree o quiere, ¿verdad? Entonces, es más ese entendimiento de todos y no solo de ese punto, ¿verdad? Sí, sí. Y después tuve la oportunidad de trabajar para un ingenio donde me dijeron que las personas que iba a capacitar iban a ser casi que doctores en la materia. Entonces yo fui preparado con toda una materia, con todos ejercicios y todo, para que la gente hiciéramos intensos durante un día todo el proceso. Cuando comencé a tirarles toda la información que llevaba, porque según yo era gente súper bien capacitada, resultó que me tocó gente muy operativa Ujú. y se frustraron. Sí, les digo, Una solo es de llevarlos de frustración. 90 a 100. Sí,
¿Qué si solo son motorcitos que iban Sí, ahí, cabal? y ahí estaba un subjefe de recursos humanos, el cual se puso muy molesto conmigo porque todo el mundo estaba en la misma etapa de catarsis, diciendo que querían cosas y querían cosas, pero yo tuve que mantener el control de todo y esperar a la refacción. Entonces, cuando a tipo 10 de la mañana llegamos al punto de la refacción, yo en ese momento rompí totalmente el esquema, Ujú, llamé a la jefe de recursos humanos y le dije, mira, disculpa, pero aquí lo que me dijeron que tenía que capacitar no es lo que yo tengo enfrente. correcto. Entonces, si tú lo planeas así, vamos a cambiar totalmente el esquema. Yo aquí pasar de maestrías voy a pasar a trocitos. Sí, Y literal. entonces pasé después a trocitos. Y todo el mundo a mediodía estaba feliz con mi capacitación. Pero fue totalmente distinto. Yo en ese momento me sentaba dentro del público y empezábamos con trocitos. Dele, 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 dele. Al final de la capacitación, uno de los muchachos del ingenio, de los que trabajan directamente en la fábrica, se podría decir, me dijo, mire, la mayoría de capacitaciones yo me voy a la mitad de la reunión porque no me gusta, pero usted fue una persona tan diferente que realmente me quedé en toda su capacitación. Y me tenían una botella de vino al final los de recursos humanos y se disculparon por la forma en que me estaban tratando al principio de la capacitación. Correcto, sí. Porque realmente la gente estaba en un momento de crisis y de catarsis, Y en ese pero momento ellos no entienden que lo que le plasmaron a usted no era lo mismo que se tenía que hacer, ¿verdad? Entonces ellos solo lo vieron como estoy en esta capacitación, no me gusta, no entiendo nada, no sé qué está pasando, qué hueva, ¿verdad? Entonces, entonces ahí es donde uno necesita tener cierta capacidad de análisis para sí, saber en qué momento estás y si vale la pena solo dejarlo en la etapa de catarsis. Pues, decir, yo estuve trabajando con una ONG, una planificación estratégica que se había cerrado la ONG como por un mes o 2 meses, totalmente, digamos, se había dejado a cero, habían liquidado todo el personal y después, a los 2 meses, volvieron a contratar a todos. Entonces, entraron fondos o algo, entraron por eso fue, fondos de un ajá. proyecto, entonces todo el tiempo estuvieron atacando al director Ujú. ¿cómo se llama? ¿Por qué no les dijo que los iba a volver a contratar? Y el director les decía, miren, no es que yo en algún momento no tenía seguridad de los fondos, entonces yo tenía que cerrar los proyectos y esperar a que entrara el otro. Pero yo no les podía asegurar algo que yo no estaba seguro. Correcto, y Eh, me imagino, pues, él no estaba contento de cerrar el proyecto, no, pues nadie quiere nadie eso. quiere fallar, y peor cuando es una ONG y uno tiene esa posición, ¿verdad? Entonces, Entonces, fueron 3 días de catarsis esa vez. Fueron 3 días y el trabajo que en teoría se iba a hacer durante 4 días se hizo en un día. Sí, y wow, 3 días fue catarsis, porque sí, todos, como una ONG, todos querían opinar y todos volvían a decir lo mismo. Pero ahí sí que es saber que estás en la etapa de catarsis y si necesitas 3 días, ahí sí estamos hablando de hotel, alimentación y todo, pero esa ONG salió otra sí, de me ese imagino. seminario de planificación estratégica. Y todo lo que se hizo en un día. Platicaban que cuando anteriormente otras organizaciones trataron de hacer planificación estratégica no lo habían logrado. ¿Pero por qué? Porque muchas veces lo que necesita la organización es catarsis, es poder decir las cosas. Y ya una vez la gente ya liberó lo que dijo, Ujú, ya en algún momento ya está más propensa a participar. Pero correcto, si esta organización, y tristemente en Latinoamérica, tenemos que no se les da mucha participación normalmente a las personas operativas. correcto. Entonces, cuando tienen la oportunidad, tratan. Digamos, en una empresa de venta de electrodomésticos en Guatemala, me tocó trabajar y me agarramos a la gente de ventas, a la gente de distribución y hicimos esta reingeniería de los procesos y la gente estaba feliz porque era primera vez que la gente de ventas estaba cara a cara
con la gente de distribución. Entonces decían, mire, es que usted digamos, yo tengo la orden de que yo no puedo vender en zonas rojas. Y entonces el de distribución decía, sí, no, pero hay zonas rojas las cuales no podemos entrar, pero hay algo cerca de esa zona roja que sí podemos entrar. Entonces, cuando tengas una dirección que en algún momento quieres mandar electrodoméstico, pregúntame. Y Cabal. yo te voy a decir si sí puedo accesar a esa área de la zona roja o no. Pero es comunicación. Sí, Pero muchas veces lo que no hay dentro de los diferentes departamentos es la oportunidad de comunicarse. Entonces, para mí, la, la consultoría me dio la oportunidad de estar, digamos, en muchos temas distintos y que son un reto todos. sí, yo con las consultorías de CRAT es lo que digo, ¿verdad? Nos volvemos como los psicólogos empresariales de ellos, ¿verdad? Porque Ajá. nosotros el concepto de no solo entrevistar para ver los procesos que tienen en lugar y todo, solo a gerencia, es también agarrar a los operativos claves también del departamento. Obviamente, cuando solo estamos tratando de ver la estructura de software, no hablamos con todos, ¿verdad? Empresas, especialmente empresas grandes, pero en sí las pequeñas y a veces son tal vez una entrevista de 2 horas, 2 horas y media. Una hora es ellos desahogándose de todos sus problemas, de que aquel no hace nada y que aquí allá, y se vuelve, yo me siento puro psicólogo empresarial en ese momento porque pero hay que dejarlos que se desquiten y uno va agarrando como el concepto en sí de cuál es el problema, ¿verdad? Es eso de tener que abrir un poco las alegadas y poder entender, va, esta frustración viene de esto y poderlo relacionar a los otros departamentos o a los otros operativos y poder decir, este es el punto de relación, aunque no lo hayan verbalizado, pero poder entender que ese es el mayor juego TEA que tiene ese punto, ¿verdad? Entonces, es bien interesante porque empezando CRAT, yo, todo este tipo de estudios para software, para ejecución, ¿verdad? Habían sido más operacionales, ¿verdad? Como equipo técnico, de ver cómo funciona este sistema, cómo funciona ese sistema. Y ahorita entrando al mundo de la empresa, es súper interesante ver cómo el factor humano influye tanto en ese sentido de que es el mismo concepto de que es un proceso y esto tiene que pasar para que esto pase y así, pero como todos a veces ni ellos se dan cuenta cuál es el cuello de botella. Ellos lo sienten, lo frustran, pero en sí no lo han entendido, ¿verdad? Entonces uno como externo tiene que tener esa imagen completa entre todos los departamentos y todo para ya ver, vos estás frustrado con él porque decís que no hace nada. Aquel está frustrado con vos porque decís que no hacen nada. Pero ninguno de los dos están logrando hacer nada porque no se comunican, ¿verdad? Entonces es el mismo punto. El punto es súper interesante. Sí, Súper, sí, súper interesante. realmente es cuando uno trabaja en el desarrollo de las organizaciones, como te platicaba hace un rato, es como antes la gente decía, es que yo voy a hacer reingeniería, pero es que usar reingeniería en desarrollar en una organización es como que digan que se va a desarmar un motor solo con una Correcto. herramienta. No, cuando uno está enfrente del desarrollo organizacional, tiene que usar todas las herramientas que existen. Así es. Y ahorita hemos hablado de la catarsis y de que uno tiene que ayudar a la persona a encontrar sus cosas. Entonces, así, eh, cada organización va a tener herramientas distintas. Y no se puede decir que el éxito es porque usó tal herramienta, ¿no? Es decir, tal vez la herramienta sí fue el resultado Ujú. que ayudó, pero cómo llegar a que el resultado se dé Sí, a que funcione esa herramienta, esa ¿verdad? herramienta, ese es el reto, Correcto. pues, ese es el reto del desarrollo organizacional, pues, porque las organizaciones nacen y mueren muchas veces por sus mismos integrantes de la organización, pues, porque no logran tener una visión un poquito más larga, entonces, O más completa, o tal más vez, ¿va? completa, Ajá. porque tal vez tienen un buen producto, pero ese producto tiene fecha de caducidad. Es decir, Ujú. ¿por qué? Porque va a venir la competencia o porque
X o Y cosa va a pasar. Entonces ya tienen que trascender ese producto. Y cuando logran trascender ese producto, ese es el reto del desarrollo organizacional y tener información para poder tomar decisiones. Entonces, muchas veces la gente no logra tener esa visión de poder usar todas las herramientas y no solo una. Así es. ¿Y cómo ve las empresas hoy en día? Así, en ese sentido, ¿siente que sí están aplicando ese tipo de lógica para poder crecer? Obviamente tenemos empresas grandísimas que sí lo están haciendo, pero la empresa común en Guatemala, ¿cómo ve que están manejando sus estructuras, sus procesos? ¿Sí siente que están siendo eficientes con lo como pudieran ser o todavía le falta un poco a Guatemala en ese sentido? Yo creo que en Guatemala tenemos los diferentes empresarios, se podría decir, los empresarios que logran trascender su organización hacia algo más y los que están estancados. Yo creo que los que están estancados son los que nacen, crecen y mueren con su organización, pero es porque el liderazgo no logró trascender. Mientras que hay empresas, por decirte, como fue el caso de Pais en Guatemala. Pais en Guatemala fue un caso interesante estudiar porque empezaron casi que la supermercado La Torre, Pais y la Sevillana y Samaritana empezaron casi igual, pues, en la misma época. Y la que se llegó a comer el mercado en un 95% fue Pais, pues, en su momento. Entonces, ¿cómo logró Pais trascenderse a su competencia y llegar a ser líder del mercado? Fue porque logró el desarrollo organizacional. Porque Y para ayudar a empresas que puedan estar viendo eso y todo, ¿cuál cree que son los factores que se deberían de enfocar para que no les pase eso de quedarse estancados y poder romper ese esquema y poder empezar a trascender, aunque no sea a corto plazo, pero a mediano o a largo plazo? ¿Cuáles fueron los factores que uno se tiene que enfocar en esto, esto y esto para poder romper ese esquema? yo te diría que la parte de una empresa actual que está ya con cierta época de existir y ciertos recursos humanos, lo que tiene que es saber cómo trascender sus herramientas. ¿Y qué son esas herramientas? Lo que antes era una PC, después ya fue un sistema más sofisticado y ahorita la herramienta principal es inteligencia artificial. Correcto. Entonces, las organizaciones que van a trascender, si ahorita hablamos de los 20, 2020, van a lograr trascender a los 2030, va a ser la que logre incorporarse a la inteligencia artificial como la herramienta base para trascender. ¿Por qué? Porque ya la parte de recursos humanos la tuvo que haber desarrollado, Sí, ya tuvo que haber desarrollado la parte de procesos y procedimientos, pero lo que necesita es información. correcto. Y la información en el momento. Yo he oído historias de hospitales aquí en Guatemala, de los más grandes, tal vez de los tres más grandes, donde estaban traspasando de un sistema a otro cuando tuvieron un problema y con el proveedor y durante 6 meses trabajaron a ciegas. No sabían cuánto había en caja chica, no en caja, no sabían sus estados bancarios, estaban totalmente desfasados. Entonces trabajaron durante 6 meses así. Sí, Y yo creo que esa parte es la que ya no se pueden dar el lujo las organizaciones porque tenemos organizaciones internacionales que están viniendo a Guatemala a comerse el mercado, llamémoslo así. Tenemos una gente como McDonald's, que McDonald's se está creciendo tanto a nivel del interior del país que lo que está haciendo es cerrando restaurantes que tal vez en Cobán era un restaurante de mucho nombre y de alto que debería ser como el corazón de la economía, el ¿verdad? corazón de la economía. Esos restaurantes pequeños, esas empresas pequeñas que son familiares, que dan a estos
ciudades o pueblos más pequeños, ese flujo de economía, que sí, todavía McDonald's todavía da trabajos, está bien, entonces sí ayuda, Ujú. pero mucho de ese dinero se va para afuera, O ¿verdad? sea, para afuera. Entonces no ayuda a desarrollar el área, ¿verdad? Entonces, una empresa mediana o pequeña de Cobán debería tener la información de cuándo vende, qué productos vende, en qué momento para prepararse y ver cómo en algún momento puede bajar sus costos de esos productos o puede meter productos parecidos, pero si tienen la información en el momento. ¿Y Correcto. cómo lo van a hacer? Con inteligencia artificial, pues, sí, Correcto. porque Y no no. solo es la información, ¿verdad? Sino también ese servicio al cliente es lo que mucha gente no entiende, que con que un líder de la industria implemente estas herramientas de inteligencia artificial, ¿verdad? El, como consumidor, yo lo puedo decir, nos malacostumbran o nos acostumbran que el nuevo estándar se vuelve diferente. Entonces, la comodidad de uno, cómo logra mandar a pedir algo, como pedidos ya, a pedir algo y que ya está, esa es la comodidad que uno ya está acostumbrado. Entonces uno ya no quiere ir y hacer las compras de diferente forma o ir a la farmacia a comprar algo porque sabe que lo puede pedir y ya. Entonces yo creo que eso va a hacer mucho con muchas de estas industrias que cuando la gente ya empiece a incorporar más y acostumbrarse a una cierta calidad o nivel de servicio, las empresas, no importa qué tan legados sean, qué tantos años fueron los líderes, no importa, si no empiezan a meterse con estas herramientas, se van a quedar atrás porque simplemente, aunque su producto sea mejor, aunque su precio sea mejor, aunque sus procesos sean mejores, si no cumplen ese estándar de la industria para el cliente, no se puede. Pues hay gente ahorita que está pidiendo cosas de Amazon y pagan $50 solo para mandarlo a traer. Pero igual vale la pena porque el estándar es todavía mejor que ir a Oakland Mall, a una tienda física y comprar una camisa Tommy, ¿verdad? Entonces es el tipo de cosas que yo siento que va a tener muy gran impacto, cabal, como dice, de hoy a 2030, 2035. Que hay gente que piensa que sus empresas son tan grandes que no importa, ya soy muy grande para quebrar, ¿verdad? Ahora, Pero ahorita estamos en un punto de que todo está tan acelerado por la inteligencia artificial y la tecnología en sí, pues, porque hay muchos avances tecnológicos, no solo inteligencia artificial, pero que alguien se puede volver ese líder de industria en un año, 2 años, y comerse a las empresas que llevan 20, 30 años siendo las más grandes de la industria, ¿verdad? Es sí, sí, súper interesante. Estamos en un cambio ahorita, casi como la revolución industrial, que fue, ¿verdad? Es esta revolución de inteligencia artificial que de aquí a los siguientes 5 años van a ser súper, súper, súper clave para muchas empresas, ¿verdad? sí, sí, y es como la empresa, por decirte, que hace de 30 años no compró PCs y después no compró un sistema, un ARP, y no compró y no se actualizó, van a morir. Es decir, y ahorita el siguiente reto es inteligencia artificial. Es decir, Correcto. es el Y siguiente reto. ser creativo en esas implementaciones, ¿verdad? No solo decir a un agente. Sí, tal vez la base es que todos necesitan un agente, estos necesitan eh, inventarios inteligentes, todos necesitan ciertos factores, sí. Pero las empresas que tengan esa visión de hacer algo creativo con la inteligencia artificial van a ser las que van a sobresalir también, ¿verdad? Que pueden romper ese esquema en esas industrias. Sí, porque yo acabo de estar ayer en un seminario muy interesante Sí, hombre, lástima que a no nivel, pude ir, se miraba buenísimo. internacional, y una de las expositoras es de MIT, y ella decía que ahorita todos los costos van para abajo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cada vez hay más información y más, ¿cómo se llama? Más capacidad de producción. Entonces, la gente que no logre bajar sus costos constantemente va para afuera del mercado. Pues, Así es. va para afuera porque va a haber alguien que va a estar interesado en ese mercado. Sí, y es lo que nosotros hemos visto una y otra vez con CRAT, ¿verdad? Que es ahorita, por muchos, yo diría, de los últimos 10 años, lo que muchas empresas hicieron es
como siento que esa tecnología todavía no estaba tan a la mano como ahora, eh, inteligencia artificial no está donde está ahora, ciertos problemas, en vez de resolverlos eh, como del core, ¿verdad? Del problema en sí, le tiran más mano de obra, más mano de obra, más mano de obra, más mano de obra. Entonces, sí, son empresas que mueven mucho dinero, pero no son en sí tan rentables, porque tienen mucha gente haciendo lo mismo, muy repetitivo, y ahí es donde entra el error humano, ¿verdad? Yo puedo hacer algo muy sencillo una vez y lo voy a hacer muy bien, pero a la 300 vez va a haber un fallo, pero si lo estoy haciendo 600 veces a la semana, eso significa que fallé 2 veces, ¿verdad? Que son cosas que ahora la inteligencia artificial se encarga en eso, ¿verdad? Entonces las empresas pueden bajar sus costos operativos de producción y todo, porque ya el fallo es menos. Esos 600 acciones que tomó un humano en una semana pueden haber sido en 6 horas, ¿verdad? Entonces, y lo que pasa con la inteligencia artificial es que cuando se trata de un humano llevando un punto de información de punto A a punto B con algo en medio que es un proceso, ¿verdad? Llevar esto, transformarlo con su inteligencia y volverlo acá. La mayoría de eso ya se puede automatizar de una manera bien eficiente, con menos fallo y todo. Entonces, en mi punto de vista, y ni siquiera es reemplazar a ese humano, pues porque el humano tiene que estar ahí todavía. ¿Por qué? Porque todavía necesitamos la creatividad humana. Todavía necesitamos que el humano sea humano, pero ¿por qué no tener al humano, que es el experto que lo ha hecho los últimos 10 años, ¿verdad? ¿Por qué no tener ese humano diciendo, no, hombre, esto lo puedo mejorar de esta manera? Es lo que yo decía, ¿verdad? Volverse creativo con la inteligencia artificial, como que ¿cómo podemos hacer que esa inteligencia artificial sea mucho mejor, ¿verdad? ¿Cómo podemos dar un mejor servicio? ¿Cómo puedo yo comunicarme con el cliente y todo? Porque también eso es lo que pasa, que ya se volvió todo tan saturado, tan así que uno siente que todo es más robótico, aunque ni siquiera sea robótico. Todavía es factor humano, pero como tienen que llamar a 600 personas, ya es, hola, ahorita acabo de venir de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, todavía estoy viendo ciertas cosas que se oye más robótico el del banco que me llama a ofrecerme un seguro que nuestros agentes inteligentes. ¿Por qué? Porque lo han hecho 600 veces esa semana. Sí. Ya no quieren llamar, entonces ya tienen su papelito que dice, cuéntenos un poco sobre, y es tan cero natural. ¿Por qué no que un agente inteligente esté haciendo esas llamadas, ¿verdad? Y el humano se encarga de dar ese seguimiento de persona a persona, ¿verdad? De tener esa relación, de que yo creo que estamos en un momento que todos los costos van a bajar. De ahí nos vamos, la gente piensa que la inteligencia artificial nos va a quitar como humanos, pero en sí yo creo que nos va a dar tanto más de humano a humano. Yo siento que es como el cambio que tuvimos con la implementación de redes sociales y todo, que todos dijimos, más conectividad, vamos a estar más juntos. Cuando hay estudios que hoy en día enseñan que la gente se siente más sola que nunca, ¿verdad? Entonces yo creo que eso fue un péndulo corriendo a menos relación humana y la inteligencia artificial nos va a regresar a poder decir, no, todos los procesos repetitivos que llevo los últimos 7 años, de 9 de la mañana a 5 de la tarde haciéndolo todo el tiempo y por eso llego cansado al trabajo, no quiero hablar con nadie, me quiero encerrar o hasta es más, gente, voy a tomar hasta que quede dormido. Todo eso se va a desaparecer. ¿Por qué? Porque ya pueden ser humanos, pueden ser creativos, pueden ver cómo mejorar lo que están haciendo. Todos como humanos somos como un poco ambiciosos, todos queremos un poco más, todos queremos ser queridos, que nos digan buen trabajo, hiciste bien esto, poder mejorar algo. Somos como conquistadores en sí, ¿verdad? Entonces yo creo que nos va a devolver, inteligencia artificial nos va a devolver un poco más el sentimiento de ser humano, pues. Y yo creo que la parte que estás tocando es importante porque así como fueron las redes sociales, el ser humano es el que tiene que manejar las redes sociales, no a la inversa. Correcto. Igual, ¿cómo se llama? La inteligencia artificial es una herramienta más para la gerencia.
Ajá. pero es una herramienta más que debe saberla manejar la gerencia Sí, y el 100%. liderazgo de la empresa. Sí, Pero yo creo que el concepto popular, llamémoslo así, el sí, sí. concepto popular es que la inteligencia artificial nos va a venir a decir las cosas de cómo tiene que ser el futuro y yo creo que ese es el Correcto. gran error porque realmente ellos, la inteligencia artificial es una herramienta más. Es como tener tu computadora, es Correcto. como tener tu calculadora al lado si quieres hacer un cálculo rápido. Es una herramienta más de la gerencia. No es la herramienta. Correcto. Sí. No es la solución. Es una herramienta para las soluciones. Sí. Pero yo creo que ahí es donde la gente se tupe. Se tupe. Y creo que lo que necesitamos es, ¿cómo se llama? Que la gente esté más en contacto con la inteligencia artificial, como en su momento fue con un teléfono inteligente, para que la gente lo use y sea más eficiente con su trabajo. Sí, y no es por nada, eso es la idea de los talleres que estamos haciendo, ¿verdad? Yo creo que es muy importante que la gente empiece a entenderlo un poco más, por eso parte del taller es entender qué es, ¿verdad? Romper esos mitos y acostumbrarse a usar la inteligencia artificial de una manera como cotidiana y diaria, pues como volverse, que uno lo vuelva una herramienta para volverlo más efectivo, ¿verdad? Y regresamos a lo mismo, pues, que no es reemplazar al humano, sino es que cada humano sea tanto más efectivo. Entonces ya pueden ver si quieren retener precios y producir mucho más y vender mucho más, si el mercado está tan abierto y quiere y tienen la posibilidad de vender tanto. Pero ya va a llegar un punto que la doctora Pepa, creo que se llama, Sí, ¿verdad? Su concepto de que todo va a bajar de precios porque tal vez el primer año logren vender mucho más porque están produciendo mucho más con inteligencia artificial. Bien, pero va a llegar un punto de que alguien más lo va a hacer también, entonces ya hay que empezar a bajar los precios. Pero si cada persona antes producía, digamos, 5, pero ahora están produciendo 15, el factor como el ROI, ¿verdad? Es tanto más que se va a tener que reducir porque todavía cabe entre los parámetros, todavía está bien, todavía es los porcentajes que quieren ganar y todavía pueden dar tanto mejor servicio a la gente. Yo creo que es muy inteligente lo que está diciendo, que sí van a empezar a bajar las cosas. Yo he tenido ese concepto en sí, ya lo estamos empezando a ver, ¿verdad? Pero ahorita estamos en un punto bien raro, que inflación va para arriba, precios van para arriba, pero a la misma vez la estructura que se está implementando va a lograrlos bajar, ¿verdad? Yo creo que ahorita estamos en un intermedio global bien extraño, ¿verdad? Porque está la competición entre, entre Estados Unidos y China con la inteligencia artificial y ciertas cosas, ¿verdad? Y no solo eso, sino ahorita las inversiones que se están haciendo en inteligencia artificial, lo que va a progresar este tipo de tecnología en los siguientes 2, 3 años es increíble. Ahí, ¿cuánto han dicho que es más de $1 trillón de inversiones en data centers y todo? También oí hablar a Jeff Bezos, que dice que el futuro de estos data centers está en el espacio. ¿Por qué? Porque los ponen allá siempre con paneles solares y todo, ¿verdad? Entonces, siempre tienen energía, no estamos usando energía de la Tierra, no tenemos que producir energía para poder alimentar esa computación, para poder procesar toda esta data, sino simplemente están en el espacio flotando, solo resolviendo todos los problemas y ya cuando se resuelve, ¿verdad? Que es como entrenar estos modelos, pasarles todas estas datas sintéticas y cosas así, todo eso ya se resuelve y el modelo entrenado ya viene acá a tener un gran impacto, ¿verdad? Entonces, si es gente de esa magnitud que tiene la capacidad financiera de poder hacerlo, que ellos ya lo estén hablando, es porque para eso vamos, pues. Entonces, es súper, súper intenso y lo que aquí se en viene Guatemala ahorita. estamos años atrás de esa tecnología. Es Sí, decir, pero también por nuestro estamos poder tratando de adquisitivo, romper esa brecha, sí, ¿verdad? cabal. Pero a eso vamos con la inteligencia artificial, porque Correcto. si lo logramos hacer, sí vamos a tener. Pero si nuestros líderes organizacionales no toman las herramientas actuales, no van a poder llegar a esos objetivos, porque De esas empresas. Pero vaya, eso es lo que yo digo. Eso es pero mi punto. Ahorita está habiendo este como cambio generacional por eso, porque hay líderes de empresas que están diciendo, no,
esta nueva generación entiende lo que es aplicar inteligencia artificial, entiende lo que es que viene una nueva ola de tecnología y hay que aplicarla. Y como nosotros de mi edad y tal vez unos de 5 a 10 años más y 5 años y 10 años menos, estamos en ese punto de que empezamos sin tanta tecnología y hemos visto esa transformación, pero yo como adulto, yo me crié con la progresión de la tecnología que es ahorita. Entonces yo a los 11 12 años los teléfonos no eran lo que son ahorita, pero yo todavía me iba criando como persona a la misma vez que esta tecnología iba Madurando, desarrollándose y madurando, madurando. sí. Entonces, quiera que no, mi generación está en un punto bien importante porque como que nuestra interacción y nuestro, eh, sí, la forma que interactuamos con la tecnología es diferente, la entendemos de una manera más estructural porque no entendimos de procesos sin tecnología. Yo entiendo los procesos a través de tecnología. No sé si tiene sentido. Sí, sí, no, totalmente sentido, porque eso es, te pasa lo contrario a mí, porque yo sí empecé los procesos sin tecnología. Cabal, cabal. Entonces para mí, la unión del proceso con la tecnología, para mí era el éxito. Vos ya lo estás viendo y ya el resultado de lo que mi generación hizo, pues decir, porque mi generación fue la que unió esas dos cosas. Correcto, Porque correcto. en sus momentos, las cajas registradoras, por decirte, solo, digamos, te calculaban cuánto debería, fue la venta de la empresa. Sí, la matemática La de, ¿verdad? matemática Ajá. pero no te decía qué productos se habían vendido, cómo se habían vendido, a qué hora se habían vendido. Que Sí, y ahora no es por nada con los inventarios que tenemos ahorita, ¿verdad? Es hasta precios dinámicos, ¿verdad? En el sentido de que eh, el stock se nos está bajando mucho de esto, pero se está vendiendo mucho, entonces lo ponemos en promoción, pero le subimos de precio base a tanto, pero la promoción llega a tanto. Entonces nosotros ya estamos en nuestros inventarios, ya tenemos esa funcionalidad, pues de que hay recomendaciones de precio. Basado en las ventas de la última semana, debería de subirle un 2% a este producto no lo está vendiendo, pongámoslo a 7% de descuento, porque igual cuando lo compramos, porque eso es lo que la gente ahorita de las empresas todavía no cachan, como que el alcance y el impacto y qué tanto se interconecta todo, ¿verdad? Desde las ventas, finanzas, recursos humanos, todo. Si uno logra implementar una como sombría de software que va solo agarrando y viendo esa data de todos los factores, de todos los procesos, de principio a fin, llega a un punto de que desde gerencia tiene visualización de todos los procesos. Si Pepito no metió la caja de punto A punto B, gerencia mayor lo puede ver desde su dashboard en su sala tomándose un café. ¿Verdad? Que eso es tan importante porque hasta solo entender el macro de qué está pasando en la empresa para poder hacer ciertas estrategias y todo, uno ya no tiene que depender de lo que sus gerentes o la gerencia le esté diciendo porque lo está viendo en tiempo real, pues. Entonces uno ya puede estructurar porque quiere que no. Si uno siempre sigue el estándar de la industria de cómo se deberían hacer las cosas, es cuando uno no logra romper ese esquema y ser ese líder de la industria, ¿verdad? Entonces, que los de la gerencia, ah, si uno logra conseguir un buen equipo, qué bueno, y son honestos con uno y uno puede tener más de esa visualización y todo. Pero hay mucha gerencia que por no quedar mal, medio moldean la verdad, entonces uno no tiene la visión completa. Entonces, con inteligencia artificial, si uno logra conectar los factores de ventas, con inventario, con quién está siendo más productivo en sí, ¿verdad? Si uno tiene cámaras que esté diciendo, cada vez que la gente va para allá, vemos que producción en este punto Ujú. cae 20% y el único factor que diferencia es que si hay más de 3 personas en esa esquina por más de 5 minutos, se cae producción por 3%. Entonces ese tipo de cosas que la data ahorita, entre uno más logra colectar data
obviamente, si uno la logra aplicar en este momento, es lo ideal. Pero solo con colectar esa data es para un futuro va a tener tanto impacto y gracias a Dios nosotros estamos en ese ámbito y podemos ver los impactos que puede tener, podemos recomendar, dependiendo de las empresas y los procesos y que sea, que implementar, ¿verdad? Pero ahorita literalmente el cielo es el límite, pues. Hay tanto, tanto, tanto que se puede hacer y en Guatemala no se está aplicando. Y le cuento una historia. Yo entrevisté a alguien que estaba haciendo, implementando inteligencia artificial a los bancos, ¿verdad? Trabajaba para un banco. Y hasta las empresas grandes, le puedo decir, lo están haciendo de una manera tan mal hecha, tan retrógrada, ¿cómo le explico? Suena mal, pero como se hacía hace 5 años, Sí. ¿verdad? Pero cuando se trata de inteligencia artificial, ha cambiado infinitamente de hace 5 años para acá. Pero lo que veo son gente con PhDs que tienen que justificar su salario alto, pero lo están haciendo de una manera no eficiente, ¿verdad? En vez de abarcar muchos procesos de una manera eficiente y poder básicamente usar el modelo de inteligencia artificial solo para limpiar esa data, para poderla manipular de otra cierta manera, no está pasando. Ellos se enfocan más en el problema y que el problema en sí sea tan complejo de resolver que entrenan los modelos tantísimo de una manera en vez de ser eficiente, decir, no, en vez de ser A a B, es A a C, punto, ¿verdad? Sí, yo creo que muchas veces cuando hay organizaciones líderes, si lo quisiéramos llamar así, Sí, sí. de ciertas industrias, tienen un ego muy grande. Sí, Entonces, su ego significa que quieren ellos tener la razón y quieren justificar su trabajo con sus compañeros. Entonces, ahí yo creo que es cuando los proyectos nunca van a llegar a un buen puerto, porque yo creo que las organizaciones que se arriesgan, que hacen cosas que entre comillas, locuras, sí, como sí, en su momento en los 70 fue hacer ingenierías, como fue ser un just in time, cuando los carros japoneses se comieron totalmente el mercado de Estados Unidos sí, y cómo en poco tiempo las marcas norteamericanas lograron eh, quitar esto que había desarrollado tan rápido los japoneses. Y eso en algún momento se necesitan muchas agallas, muchas cosas que se logren hacer. sí, porque es mucho riesgo. Mucho Es riesgo. mucho riesgo, ¿verdad? Y es lo que hablamos ahorita, es las industrias que tomen ese riesgo son las que van a salir adelante. Sí, fíjate que a mí hay una estadística que me encanta y la repito mucho, que en los, se hizo un estudio del, del, del 500, de las 500 empresas más De la grandes S&P 500. de Estados Ajá. Unidos, de 50 años de diferencia. ¿Cuántas empresas calculas que, que estaban todavía dentro de las 500 empresas después de 50 años? Mm, no tengo ni idea, pero déjeme hacer un cálculo. De 500 en 50 años. Ujú. ¿Cuántas seguían en el No mismo? sé, no sé de qué año a qué año, pero cambia mucho Creo que era de los 50, porque de el los 50 estudio a fue los en los 2000. 90, porque Ajá, ajá, ajá. el Ok. estudio fue en los 90. Entonces yo ahí diría tal vez un 20%, tal vez 100 de las 500. 8, 8. 8. ¡Wow! Y ahí estás hablando de Pan American, estás hablando de empresas que tal vez ya ni existen, pues en ese Sí. momento ya no existían O y son era otras empresas ahorita, las ajá, consumieron por alguien más se que subió, comieron, sí, sí. pues, entonces, y por decirte una empresa que fue durante más de 100 años líder y fue muy buena, fue General Electric. Ajá. Y General Electric ya no existe como tal, pues ya realmente ya no, su último buen éxito fue meterse en el área financiera, al ser el banco no banco más grande del mundo.
Ellos compraron empresas financieras alrededor del mundo y tuvieron un boom tan grande, pero tan grande pero cuando en el 2008 vino la crisis financiera del mundo, ellos lo perdieron todo. Sí. Entonces, Se ahí me es, ocurrió una pregunta que yo la he pensado mucho y a ver qué piensa de, ¿verdad? Eh, ¿Qué piensa de lo que está pasando ahorita? Yo lo vi mucho en Estados Unidos. No sé si acá también está pasando, pero de lo que he visto también está pasando mucho, que es estos fondos de inversiones y estas, básicamente como la consolidación de muchas empresas por estos fondos de inversiones, ¿verdad? Muchas están comprando todo. Allá uno ve tipo BlackRock, Vanguard, todo eso, que están comprando casas, empresas, todo, 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 todo. Yo siento que no sé qué pensar de eso, porque a veces que pienso que qué bueno que está fluyendo el dinero, porque le dan oportunidad a ciertos CEOs de todavía seguir en mando de la empresa, ejecutar, pero tienen fondos extras, pero a la misma vez están comprando mucho, 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 y no es por nada. Yo la empresa en la que estaba trabajando en Estados Unidos, eh, y llegaron y compraron ellos lo que hacen es comprar la empresa, le meten plata, tienen el proceso de 7 años, la venden, ¿verdad? Que es un proceso bien normal, pero en sí, no sé aquí qué tanto, pero en Estados Unidos están comprando ese tipo de empresas, mucho, 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 mucha empresa. fíjate que para mí, si vos ves la historia de las empresas lo lees, casi todas las empresas, sin excepción, y te digo, GE fue uno de ellos, Sí, sí. eh, tienen su principio y su fin, su crecimiento exponencial y su fin. ¿Por qué? Porque, digamos, un BlackRock es una empresa que lo que yo he leído sobre ellos es que se van sobre rendimientos muy fuertes. Y esos rendimientos tan fuertes, el mercado no te los puede dar en los ciclos económicos que toda economía pasa. Mientras que Vanguard fue diseñado por la persona que comenzó a desarrollar estos fondos, donde ellos esperan un, un retorno Ujú. más estable, más real y más durante el tiempo. Entonces, mi opinión es que BlackRock a mediano plazo, si lo quisiéramos llamar así, Que fuera que tal unos 10 15 años. 10 a 15 años va a desaparecer o va a tener problemas muy fuertes porque ninguna economía crece para toda la vida. Es que es Si una vos locura, porque, analizas, porque el nivel de economía que ellos tienen es más grande que la mayoría de países en sí. Pues el entonces, dinero los fondos ajá, que ellos manejan es sí, ridículo. pero si tú vos ves la historia del ser humano, el imperio español tuvo su principio y fin. Sí, correcto. Sí, El también, imperio también. griego, los holandeses, todos tuvieron No hay nada que no haya quebrado, ¿va? Sí. nada de, no hay nada. Entonces, BlackRock no puede, como humanos que hay adentro, no puede crecer digamos, de una forma Infinitamente. infinitamente. Ajá. Entonces, para mí, ellos van a llegar al momento, no sé cómo ni cuándo, pero va a llegar a que van a topar, porque tristemente, digamos, ellos, tanto Vanguard como BlackRock y hay otro que Street, algo se llama Ujú. el otro fondo más igual de grande, que están comprando a las competencias. Entonces, compran a Coca-Cola y compran a Pepsi. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Qué locura de concepto poder hacer eso, ¿no? Sí, entonces al final lo que están es matando la gerencia de las dos empresas. Correcto. ¿Por qué? Porque ellos como organización no quieren que compitan, pues. Ellos solo quieren ganar más. Sí. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar a mediano plazo? Pues, o viene una empresa como Dr. Pepper y se los come que no esté bajo BlackRock y se come a Pepsi y a Coca-Cola, o si va a quebrar BlackRock porque Pepsi y Coca-Cola no van a desarrollarse como organizaciones que deberían de desarrollarse sin tener un dueño en común, pues que no le interesa la guerra entre empresas, pues. Sí. O hasta Entonces, puede verlo como algo bueno para ellos.
Sí, ellos están en el mismo coso, en el mismo mundo, ¿verdad? Ajá. Tienen los mismos estándares, tienen que hacer lo mismo, pueden romper ese esquema muy rápido y comerse el mercado, ¿verdad? Sí, como Dr. Pepper o otra empresa de bebidas gaseosas Sí, puede venir y romperle a BlackRock totalmente su esquema, pues. Entonces, si vemos la historia, todo lo que, digamos, las economías dirigidas, que yo creo que eso es lo que está haciendo BlackRock y Vanguard, no han tenido futuro, no han logrado trascender, porque no hay un ser humano que logre ver cómo es el futuro. El futuro es dinámico, es progresivo. Digamos, ahorita, digamos, ya las aguas gaseosas ya no están de moda. Por yo decirte, aquí con mi coca, ¿vale? la mía está más allá. Cabal. Pero, digamos, por decirte, el No, sí, licor, el licor es un tema. como humanos ya estamos pasando más a como health conscious, ¿va? Así Ujú. a querer estar de una, pues a mí me cuesta, pero ¿Eh? de ser un poco más saludables. Uno antes veía que era mucho de fiesta, mucho aquí, mucho allá. Mi generación todavía es más así. Pero ya de ahorita, la gente ahorita de 18 a 25 años, ellos ven a gente tomar más como, a la que luce. Ellos ¿Eh? ya son mucho más de ser, de salir a correr, de ir al gimnasio, de esto y el otro. Y que eso va a cambiar, que uno no sabe qué va a hacer cuando ellos sean 35 40 que ellos son los que tienen el dinero en la mano. ¿Cómo va a ser el futuro? No, Vanguard no puede predecir eso, No pues. puede, no hay nadie que logre hacerlo. Porque Cabal. lo que platicamos, la inteligencia artificial es una herramienta de la gerencia, pero la inteligencia artificial no puede ser la, la que dicte todo, porque Sí, en algún momento el ser humano por naturaleza cambia. Por correcto. decirte, a mí en mi época el licor era muy importante, pero el mundo en general del licor ha bajado ¿cómo se llama? Sus ventas en un 8%. No, y yo lo veo más Entonces, como su importancia también, como su impacto social. Uno veía antes en Guatemala todos los anuncios de la Gallo y aquí, era, pues la verdad no sé si todavía siguen teniendo tanto impacto como antes, pero yo lo miraba creciendo y tenían un montón de impacto todos cantaban la canción, todos hacían el baile, todos hacían la cosa, sí, pero no sé, ya no es lo mismo, ya no, yo no veo que todos, vas a ir a Gallo, no sé qué, ha cambiado mucho y va a seguir cambiando. por decirte, la Gallo hace años en Guatemala, eh, que era una economía cerrada, por lo menos en lo que era la cerveza. Por decirte, el margen era tan grande que te regalaban carros, te sorteaban Sí, carros, pero las ventas han ido pues no, los márgenes, ya que vinieron empresas internacionales ¿cómo se llama?, de venta de cerveza, les hicieron bajar sus márgenes. Entonces, ya los márgenes para regalar carros como hace 30 años no los tienen. cabal. Sí, sí hacen dinero, No, y porque sí sí, pueden regalar carros. No es como que no pudieran, pero pero no con la misma frecuencia, con el mismo, no importa, solo para un evento X este fin de semana, pon ahí un Hilux, ¿verdad? sí, sí, Que ya antes se miraba mucho. los márgenes y ¿cómo se llama? Los accionistas ya piden sus dividendos, ¿verdad? Entonces, ya antes, hace 30 años, el dividendo y el carro estaban en un margen. Ahora ya no. Ahora el dividendo, ya para regalar el carro, vas a tener que sacrificar el dividendo o vas a tener que, perdón, sacrificar, por decirte, la ampliación de la bodega o vas a tener que sacrificar algo. Porque antes, por decirte, una cerveza te costaba el equivalente a 11 quetzales en Guatemala. Y eso es lo que se vendía en todas las cervezas. Ahora, esa misma cerveza se vende a 3 quetzales. ¿Por qué? Porque vino la competencia internacional. Entonces, el margen ya no puede, ya no te da ese.
solo ahí eran 8 quetzales por cerveza, pues, que se vendía. Entonces, esos 8 quetzales financiaban carros, Sí, financiaban y no todo, es por pues. nada, yo siendo necio, regresando a lo mismo, pero creo que pueden llegar a estar igual en el sentido de lo que hablamos, ¿verdad? Si uno implementa inteligencia artificial en esas como herramientas y logra producir tanta más cerveza y volverse ellos también internacionales y bajar esos precios y todo, esos márgenes pueden regresar, ¿verdad? Entonces es lo que hablo. Sí, Ya pueden hacer más eventos sociales, regalar carros, volverse otra vez ese líder social, no solo económico, solo de monetario, ¿verdad? Y tal vez la Gaby es un mal ejemplo, porque sí sigue siendo un líder social, ¿verdad? Sí sigue siendo grande en Guatemala en el sentido de que uno no importa a qué bar vaya, tienen sus artesanales claras, oscuras. Es una empresa con mucho impacto en sí. Guatemala, pero como de, de pensamiento, una empresa así de grande que va, los márgenes se están perdiendo, ¿verdad? Sí, yo te pondría el ejemplo, digamos, y tú lo mencionaste, eh, algo importante. Si ellos aplicaran inteligencia artificial, pero tristemente la historia te dice con Pan American, Aerolíneas, con GE, que tristemente las empresas cuando son líderes les cuesta evolucionar. Sí, también, también. ¿Por qué? Porque tienen muchas cosas que no quieren arriesgar. Correcto. Entonces, en algún momento tienen compromisos fuertes. Entonces, todo eso los limita a poder ser líderes en, en el concepto de desarrollo organizacional. ¿Por qué? Porque ellos lo que tienen es un mercado grande y tienen muchas ventas, Correcto. pero no Entonces, son... miremoslo así. Digamos, si yo le tengo que pedir 3 líderes de industria de Guatemala que usted cree que van a decaer basado en no implementar estas nuevas tecnologías. Si tuviera que hacer una predicción así loca, ¿sí? 3 que diría, esta es mi visión, que yo creo que no van a agarrar este tipo de tecnologías, entonces a mediano plazo van a decaer como líderes de industria. Me la pusiste complicada porque no, Interesante, bro, pero sí, por interesante. decirte, líderes que no lograron subirse al carro, por decirte, Ajá, fue, digamos, Circuito Alba de cines, por decirte. sí, sí. Circuito Alba tenía la mayoría de cines en Guatemala. Y vino Cinépolis, Cinépolis, sí. se los comió, pues, Pero quiera que no, cuando Cinépolis entró al mercado, entraron con un concepto muy diferente y mucho mejor en sí, cabal. No se pudieron adaptar a lo que Cinépolis estaba haciendo, pues, porque ellos entraron con todo lo que es VIP, todos los sillones, todas las mejores pantallas, un concepto totalmente revolucionario. Y quiera que no, yo empezó a entrar acá y yo fue que me fui a Estados Unidos. Y para mí, a mí me gustaba más venir a los cines acá en Guatemala que la mayoría de cines hay en Estados Unidos, porque ni en Estados Unidos la mayoría tenían eso. sí, Entonces a mí a veces me impresiona que sí pueden haber líderes que entran al mercado aquí en Guatemala que van en la vanguardia de hasta Estados Unidos o global, sí, ¿verdad? sí, tenemos empresas muy innovadoras, Sí, me definitivamente, impresiona a pero mí. por decirte, alguien que yo considero que no reaccionó tan rápido, pero ya está reaccionando, por decirte, es la empresa de venta de carros más grande. Ella no había hecho ninguna negociación ¿Cuál es? con carros de Cofiño Estal. Cofiño, sí, sí, sí. Es decir, no había hecho ninguna negociación con carros chinos. En los últimos 2 años ya hizo varias y ya se actualizó. Por decirte, tenés el caso de Excel Motores, que es de origen salvadoreño, también no había hecho negociaciones con empresas chinas. Y ya vi Carretera Salvador, que ya está la primera marca china ya dentro del Excel Motores. Pues. Entonces, yo creo que hay organizaciones que tal vez les va a costar más, pero se están actualizando. Y otras que realmente no se van a poder actualizar, por decirte como fue en Nada más algún... que nos contraten acá, todavía no. Sí, no, definitivamente. Definitivamente, porque yo creo que
con la inteligencia artificial van a poder eh, tener una ventaja competitiva, Sí, que es 100%. manejo de información. Sí, y no es por Entonces, nada. Tal vez si ellos tuvieran esa visualización de su información, tomarían ese paso de ver, ¿verdad? Si vieran, no, esto es donde me está fugando el dinero, cerramos ese hoyo, aquí podemos maximizar producción, ven ese flujo y después ven la data diciendo, no, si me meto a vender, no quiero usar carros chinos como ejemplo porque no. de concepto, nada, son mentiras, pero Ajá. no, pero sí, entrar en negociaciones con ciertas marcas chinas y todo, ya tomarían ese paso porque es una decisión más fácil con la data, ¿verdad? Sin data es muy difícil dar ese paso firme a lo que viene si uno está no 100% con su data, pues 100%. Sí, por decirte, yo creo que alguien que es líder ahorita en el mercado, o era líder, considero yo, es Walmart Guatemala o Walmart Centroamérica. Yo creo que sigue siendo líder, ¿no? Sí, O La pero Torre tal vez le está haciendo ganas. A sí le mí está La haciendo Torre ganas, y lo que hicieron con Torre Express, a mí me pareció impresionante la manera tan ágil que se han logrado mover, ¿verdad? Yo conozco al que está dando ahí Torre Express y es una persona muy inteligente que yo lo admiro mucho porque se ha logrado mover y lo ha logrado crecer de una manera bien eficiente y bien chilera. No se han dejado abrir locaciones solo por abrir locaciones. Son bien estratégicas, con infraestructura bien bonita, con buenos productos. Y yo a él hablándole, él siempre está viendo qué nuevo producto puede traer, cómo puede maximizar, cómo pueden hacer las tiendas más bonitas. La Torre creo que sí le está haciendo una es competencia muy, muy grande a Walmart esta ahorita. persona es la ideal que tenga una herramienta como inteligencia artificial. Pues. Correcto. ¿Por qué? Porque le va a ayudar a ser más eficiente. Pues, porque Sí, sí. realmente yo que he participado en la parte financiera de muchas empresas, tristemente lo que siempre está atrasado es la información. Sí, sí, Entonces, siempre. la información es clave que esté al día. Pero tristemente la mayoría de empresas no la tienen ni siquiera con una semana de atraso, pues Cabal. no la tienen. Entonces, ahí es donde yo siento que en algún momento empresas que ahorita no podemos mencionar porque no está dentro de nuestro, digamos, conocimiento, pero te apuesto que en 5 años puede ser que se coma el mercado. Sí, y yo creo que va a pasar mucho. El cambio de líderes por industria va a ser muy, muy impactante, va a ser bien grande, se va a notar mucho y va a haber mucho cambio ahorita, a mí me emociona ver cuál va a ser el futuro y qué tanto Guatemala se va a poder adaptar, ¿verdad? Porque yo sé que Estados Unidos lo está haciendo, pero, pero en sí que lo hagan acá, el cambio de líderes, el cambio de industria, el nuevo estándar, qué es lo que la gente guatemalteca se va a acostumbrar va a ser bien interesante. Y yo creo que sí es un reto, pero la parte que yo considero que es importante en el mundo es la parte que cuando no tenés una economía dirigida es dinámico. Sí, Entonces, también, sí, 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 cuando, digamos, una empresa A implementa, hay 3 empresas en el mercado y una se logra diferenciar, como en su momento fue País con La Torre correcto. y Sevillana, creció exponencialmente, igual está ahorita. Es decir, ahorita con la implementación de inteligencia artificial puede ser la diferenciación entre 3 empresas que actualmente sean iguales. Y eso quiero dejar bien claro yo también, que no importa si es una pequeña empresa, mediana empresa o grande empresa, hoy es cuando empezar con inteligencia artificial. ¿Verdad? Porque tal vez la solución en sí sea diferente, tal vez la estructura sea más robusta, tal vez el problema de solucionar sea más complicado, depende de qué tan grandes sean, pero en mi punto de vista, desde los nuevos emprendedores deberían de usar inteligencia artificial, ¿verdad? Y lo vemos en sí, hay mucho software general SaaS, ¿verdad? Que uno puede
pagar y le das ciertos beneficios. Entonces, de cero a nada, a eso es mucho, pero en sí, ahorita la llave es personalizarlo, ¿verdad? No usar algo general, sino algo propio, ¿verdad? Porque en mi punto de vista, la inteligencia tiene que ser propia, no prestada, ¿verdad? No alquilada. Ujú. Ahorita mucha gente está alquilando su inteligencia, ¿verdad? Entonces, que lo implementen ellos propios a su visión, a lo que ellos quieren. Pero sí es algo muy importante que sí quiero decir que no importa si es una pequeña, mediana o grande empresa, hoy es cuando. Hoy es algo muy importante, es el futuro y no importa qué tan buena sea la idea, no importa qué tan grande sea el sueño, no importa qué, qué es lo que quieran lograr como empresa, esta herramienta va a ser fundamental y en mi punto de vista ya es fundamental para las empresas, aunque ahorita vemos que mucha gente no lo tiene y están sobresaliendo, pero de aquí, como dice, de aquí a 5 años no van a poder ser líderes, no van a poder ser líderes sin esas herramientas. Yo coincido. Yo coincido porque tener la bola de cristal de decir, esta empresa va a ser la futura líder, no lo sabemos porque no existe esa bola de cristal. Correcto. Lo que sí sabemos es quiénes van a invertir en inteligencia artificial y ahí van a modificar su futuro. Sí, sí. Van a Me modificar su gusta, me futuro, gusta, sí. realmente. Porque ¿qué está haciendo la organización ahorita para su desarrollo? Eso es la clave. Sí, correcto. Eso es lo importante. Sí, y que no sea muy tarde después, ¿verdad? ¿Sí? Porque Porque yo creo que aquí a 3 4 años, los que se monten al macho en ese momento ya van muy atrás. ¿Por qué? Porque mínimo con nuestras soluciones, lo que tratamos de hacer es lo que le decía, tratar de colectar la mayor data posible, porque yo soy creyente de que la tecnología va a seguir creciendo y mejorando y todo, pues, pero si uno no colectó esa data de aquí a 3 años, uno ya va 10 años atrasado, ¿verdad? Porque efectivamente, es si vos no sabes en qué momento le vendiste a tu cliente, a qué hora, qué, y tenerlo en línea, correcto. eso ya Y, bastante, y, ya no, y no no. es por nada, hasta ahorita una arquitectura de CRM que estoy diseñando lleva hasta las minutas, la transcripción de todas las conversaciones que el vendedor tuvo con el cliente. Entonces, hasta ese tipo de data, poder analizar de aquí a 1 año, 2 años, qué conversaciones son las que tuvieron mayor impacto, ¿verdad? Qué verbaje, qué tal vez ser un poco más persona en vez de tan robótico tuvo ese impacto. Entonces uno ya no entrena a que, no, aquí está el script, lee el script, ¿verdad? Y recuerda que muchas veces el vendedor a veces no está, como humano que es tal vez, no está con sus 5 sentidos en la conversación. Y pudieron haber, el cliente en ese momento pudo haber dicho algo clave para la organización. Correcto. Que si tenés la grabación y la podés analizar, y si puedes decir, ok, aquí tengo 50 grabaciones del mes de mis vendedores, y yo puedo analizar que el producto que yo no estoy manejando ahorita, pero me lo pidieron en las entrevistas de los vendedores, yo lo puedo conseguir. Correcto. Pero si Sí. yo no sé, porque yo no soy vendedor, yo no estoy en las pláticas, yo no sé la necesidad de mi clientela. Sí, y no es por nada. No importa si es una empresa de 10,000 personas, Ujú. ¿verdad? Si toda la data está y con inteligencia artificial aplicada, el CEO puede estar a las 3 de la mañana pensando, frustrado de cómo hacer. Entra a su aplicación con inteligencia artificial, hace la pregunta de qué producto es el que debería empezar a vender basado en las conversaciones que tienen los clientes, los vendedores, y pum, le sale. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque tiene la interconectividad de toda la data en un mismo punto, ¿verdad? Ujú. Entonces, ahí es donde estamos viendo que cualquier organización que logre tener la data o la información es la que tiene el futuro en Correcto. sus manos. Esta es la clave. La gente que está desfasada, llamémoslo así, Sí, con su información, que puede ser contable, financiera, ventas, que eso es lo clásico. Pero si no sabe las pláticas que tuvieron sus vendedores, correcto, el factor humano.
que eso lleva mucho tiempo de ser abandonado, ¿verdad? El factor humano de que sí, hay muchos recursos humanos, sí, pero todo se ha estandarizado mucho de que lo que hablaba, ya el humano se está volviendo menos humano, más estándar, ¿verdad? Entonces, ya de ver quién es el que logra hacer la venta porque se está diferenciando de los demás vendedores y todo, y ya ver qué factor del humano es el que está logrando hacer la mayor producción, diría yo, no importa si es ventas o producción en sí Ujú. o finanzas, ¿verdad? ¿Qué tipo, qué perfil de humano es el que está haciendo los análisis financieros de una mejor manera? Todo, ¿verdad? Interconectar todos los diferentes puntos de data a un solo modelo inteligente, ¿verdad? Que quiera que no, nosotros cuando hacemos nuestros desarrollos, no usamos solo un modelo, ¿verdad? Dependiendo del problema que sea, nos adaptamos a eso, pero siempre dejando esa data limpia, porque como decía, ¿verdad? Yo siento que como está cambiando tanto ahorita, el factor más importante es sacarle el jugo a lo que está hoy y dejar data limpia para el futuro. Porque para nosotros, no sé cómo se llama en español, pero un spiral, ¿verdad? Entonces, cuando uno tiene un software y quiere mejorarlo o agregar funcionalidades y así, que es basado en el mismo contrato, agregar nuevas cosas, ya se vuelve mucho más fácil para nosotros porque solo es entrar a la estructura y cambiar ese modelo para poder cambiar la funcionalidad totalmente, ¿verdad? Entonces, es un mundo muy cambiante que ahorita todos tienen que entrar. Sí. Yo estoy muy Vos claro. ahorita mencionabas las entrevistas de los vendedores con los clientes, pero por decirte, yo te agregaría cuánta gente entra a una tienda versus cuánto se registró en la caja registradora. Correcto. Puede ser de que entraron 500 personas, pero solo hubieron 100 ventas. Ese ya es una alerta roja. Sí, y no es por nada. Llega a un punto de que hasta los patrones de cómo se movieron adentro de la tienda, basado en cámaras y reconocimiento de patrones, de que si sabemos que si entran a la izquierda en vez de a la derecha, van a comprar más. Y eso es lo que está pasando ahorita. Hay mucho conflicto entre gente estudiada que aprendieron ciertos estándares de la industria eh, cuando pasaron su carrera a la realidad del humano, ¿verdad? Entonces ahorita hay ese conflicto de que la inteligencia artificial nos puede decir, no, tengo las cámaras acá, yo estoy viendo que en vez de entrar a la izquierda, Ajá. entran a la derecha siempre, pero los pocos que entran a la izquierda consumen un 40% más, ¿verdad? Entonces, ¿cómo poder hacer que la gente fluya más para acá y tal vez sea algo más de que la persona que decide caminar a la izquierda es diferente que a la derecha, pero todo eso hay que empezar a colectar esa data, pues entonces estamos, ahorita ya hay estudios de que si uno entra a la izquierda en vez de a la derecha va a ser X o Y, pero es basado en libros de un currículum que se hizo hace 10 años, que se implementó por 2 3 años, que se ha enseñado por 5 años, entonces ya no es la realidad de hoy, pues, en vez de tener algo que en tiempo real está viendo y haciendo ese análisis, ¿verdad? Y yo creo que ahí es donde hablábamos. La inteligencia artificial es una herramienta, Correcto, que es la que te sí, está diciendo la gente va a la derecha o va a la izquierda. sí, Pero ahí ya va otras herramientas como me imagino que es distribución del producto dentro de la tienda. Entonces, esa parte es donde es importante que la gerencia sepa que necesita una herramienta de inteligencia artificial, pero no es la herramienta que va ¿cómo se llama? Como que a solventarlo todo. correcto. Porque si tiene, regresando un poquito a la parte de recursos humanos, si tiene un mal ambiente Sí, de trabajo, donde la gente está frustrada, donde la gente tal vez quiso irse ¿cómo se llama? Que tuvo un hijo enfermo y quería llevarlo al hospital y no pudo por ir a trabajar. Entonces, esta persona va a llegar desde un punto de vista muy negativo a trabajar. y sin Entonces, culparlo a él, pues, o ajá, entonces son yo cosas que creo que, pasan. ajá, entonces yo creo que como te digo, la herramienta que te va a dar mucha información. Correcto. Pero necesitas otras cosas como
ver tus recursos humanos, qué en algún momento, qué pasó en ese momento. Y entonces ahí necesitas más herramientas, Sí, más herramientas que te van a ayudar a hacer las cosas. correcto. Pero bueno, tío, fue una muy, muy buena conversación. Ajá, qué bien. Me aprendí mucho, me agradó un montón, ¿verdad? En CRAT la idea nació por querer ser esos líderes de industria, por querer innovar y poder querer ayudar a estas empresas también, ¿verdad? Es algo que se viene y me emociona mucho que lo estemos haciendo mano a mano y que nos estemos apoyando, ¿verdad? Creo que lo que se viene es bien, bien bonito, no solo para CRAT, para nosotros personalmente, como familia y para la industria de Guatemala, ¿verdad? Para todas estas empresas que estamos hablando, que pueden tener un cambio muy, muy grande para ellos. Entonces, Fue un gusto, otra vez fue lo un podamos gusto. hacer otra vez, ¿verdad? Digámosle, ojalá que hagas la próxima porque a uno le apasiona estos temas. Sí, buenísimo. Y eso es lo que quiero hacer con este podcast, ¿verdad? Independientemente de qué persona esté entrevistando, poder tocar ese tema de pasión, ¿verdad? Y poder indagar un poco más. No siempre va a ser de tecnología. Obviamente conmigo envuelto siempre se vuelve un poco de Sí. tecnología, ¿verdad? Porque eso es lo que me apasiona a mí. Pero en serio, gracias. Aquí hablamos de innovación, liderazgo y tratamos de hablar personas que tienen un insight muy bonito y diferente de lo normal, ¿verdad? Siempre estoy interesado en aprender de la gente que yo me puedo relacionar con. Y pueden seguirnos en nuestras redes, todo lo que es YouTube, Instagram, LinkedIn, lo que sea, los dos, ¿verdad? Gracias. Entonces, muchas gracias y los vemos en el siguiente episodio. Nos vemos.